Mi nombre es Evan, y si alguna vez llegas a leer esta historia, por favor, toma nota de mis palabras, no aceptes trabajos donde las reglas no tengan sentido. Hay algo en los detalles, en esas reglas que parecen absurdas, que te están avisando de algo que ni siquiera te atreverías a imaginar. Lo aprendí demasiado tarde, cuando la oscuridad me rodeó, y las reglas que tomé a la ligera se convirtieron en mi condena. Mi vida hasta ese momento había sido un constante vaivén de trabajo sin futuro, casas vacías y noches sin fin. No tenía nada que me atara a ningún lugar, ni siquiera a las personas. Mis amigos se habían desvanecido, y mi familia, aunque la llamaba de vez en cuando, parecía más una obligación que una conexión emocional. Me encontraba vacío. Y eso, para alguien como yo, era suficiente para tomar decisiones desesperadas. Como cuando vi ese anuncio en el tablón de empleo, trabajo en una torre de fuego. Aislamiento total. Regeneración y paz en medio de la naturaleza. Aceptamos a personas serias. No pensaba mucho en las consecuencias. Lo tomé como una forma de escapar de mi rutina y mis pensamientos oscuros. Lo que ignoraba era que no estaba escapando, sino adentrándome en un lugar mucho más oscuro y peligroso que cualquier otro. La entrevista fue extraña desde el principio. El tipo que me recibió no era como los demás. Tenía una mirada penetrante que parecía ver más allá de mí. Hablaba en tonos bajos, como si cada palabra estuviera cargada de un peso que no entendía. Aquí las reglas son lo más importante, me dijo al darme el manual. No las ignores, o las consecuencias serán, hizo una pausa, como si no pudiera encontrar las palabras. Serán malas, terminó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Pero no le presté atención a eso. Estaba demasiado emocionado de salir de mi rutina. Tomé el manual, firmé el contrato, y me dirigí a la torre. El primer día, todo parecía normal. Estaba solo, por supuesto. El paisaje era impresionante. Desde lo alto de la torre, todo el bosque se extendía como un océano de árboles, y el cielo parecía más grande y limpio que nunca. La tranquilidad era absoluta. Nadie te molestaba, y la naturaleza estaba allí, esperándote. Todo estaba bien, al menos al principio. Pero pronto, algo comenzó a sentirse extraño. No era el lugar, ni la soledad, sino una sensación que me recorría la piel como un escalofrío persistente. Me sentía observado, como si no estuviera tan solo como pensaba. Los animales parecían siempre cerca. Los veía al borde de la torre, mirándome fijamente, moviéndose en el borde de mi campo visual, aunque cuando me volteaba, no estaban allí. Pensé que era paranoia, pero no pude deshacerme de la sensación. Una noche, después de varias semanas, algo cambió. No podía dormir. El aire estaba pesado, cargado de algo que no podía identificar. Todo en la torre estaba en silencio, pero el silencio no era tranquilo, sino ominoso. Miré por la ventana y vi algo que no debería haber visto. En el horizonte, una luz brillaba, moviéndose hacia la torre. No era un vehículo, no podía serlo. Era una luz flotante, suspendida en el aire, moviéndose hacia mí. Recordé las reglas, especialmente la regla número 5, si ves un objeto brillante flotando hacia la torre, no mires. Cubre tus ojos y cuenta hasta 50. Si no desaparece, cubre y cuenta hasta 50 otra vez. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pensé en ignorarlo, pero una sensación visceral me hizo cubrir mis ojos con las manos. 1, 2, 3, comencé a contar en voz baja. Pero algo no estaba bien. El aire se había vuelto espeso, denso, como si hubiera algo más en la oscuridad. Mi piel se erizó, y la luz seguía avanzando. Sabía que debía abrir los ojos después de contar hasta 50, pero la sensación de terror me impedía hacerlo. 37, 38, continué contando, mientras el sonido de mi respiración se volvía errático, frenético. Algo se movía alrededor de la torre. No era un animal. No era una persona. Era algo más. La luz brillaba con intensidad y se acercaba cada vez más. El miedo se apoderó de mí por completo. Al fin, llegué a 50, y aunque mi cuerpo temblaba, abrí los ojos. La luz había desaparecido, pero la atmósfera seguía pesada, como si algo hubiera quedado atrás. Miré hacia abajo, hacia el suelo, y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera, una sombra que se deslizaba bajo la torre. Era grande. Inmensa. No era un animal,
no podía hacerlo. El crujir de los huesos, la forma en que se movía, me dejó paralizado. No podía hacer nada más que observar en silencio. Me obligué a no mirar más, a seguir las reglas. Me encerré en el cuarto, cerré las cortinas, y me quedé allí, esperando que la mañana llegara. Pero lo que ocurrió esa noche fue solo el comienzo. Las reglas ya no parecían ser algo opcional, algo que podía ignorar. Estaba atrapado. A la mañana siguiente, el miedo seguía ahí, como una sombra que me perseguía. Los animales se habían congregado a los pies de la torre, observándome con sus ojos brillantes. Gruñían, se movían de un lado a otro, pero no se acercaban. ¿Qué querían? ¿Por qué me miraban de esa manera? Las horas se convirtieron en una tortura interminable. La segunda noche, las cosas empeoraron. No era solo la presencia de los animales, ni la oscuridad que me rodeaba. Era la sensación de que algo estaba esperando. Algo que conocía las reglas y no iba a dejarlas pasar. Una vez más, vi esa luz brillante flotando hacia mí, acercándose rápidamente. Esta vez, no pude cubrir mis ojos a tiempo. La luz se acercó demasiado rápido. No pude seguir la regla. Sentí que me observaba, que algo me observaba. En un impulso de desesperación, corrí hacia la radio y traté de pedir ayuda. Pero no había respuesta. Entonces, ocurrió lo peor. La torre empezó a temblar. Los gritos de los animales se intensificaron, como si estuvieran siendo arrastrados por algo más grande, algo que no pertenecía a este mundo. La estructura de la torre crujió, las ventanas se golpeaban violentamente, y la puerta comenzó a ceder. Algo estaba golpeando la trampa de la torre, algo que no era humano. Algo más grande que todo lo que había visto. Un rugido retumbó en mis oídos. Un rugido que no provenía de un animal, sino de una fuerza oscura que me rodeaba. La regla número 4, sobre no salir de la torre, se me grabó en la mente como una sentencia. Sabía que si rompía esa regla, todo estaría perdido. Pero el pánico se apoderó de mí. Las horas pasaron, y la angustia fue cada vez más insoportable. La radio, finalmente, volvió a sonar, pero la voz que salió de ella no era la de un ranger. Era algo distorsionado, algo que no debía haber oído. No salgas, no mires. No hagas nada. La transmisión se cortó y el sonido de los golpes en la trampa se intensificó. La oscuridad era absoluta. No sabía si estaba soñando, si estaba perdiendo la cordura, pero lo que estaba claro es que estaba atrapado en un ciclo del que no podía salir. Los animales se habían callado. El aire estaba quieto, pero no era tranquilo. Era tenso, como si todo estuviera esperando el momento perfecto para devorarme. Finalmente, sentí que el miedo me estaba consumiendo, cuando de repente, oí el sonido de un vehículo acercándose. Pensé que era un ranger, que finalmente alguien venía a salvarme. Pero al abrir la trampa, vi algo que me hizo temblar de terror. El hombre que estaba en el vehículo no era un ranger. No lo era. Era algo distinto. Y entonces supe que no estaba solo. Lo que había estado acechando la torre, lo que me había estado observando, estaba cerca. Y yo había caído en su trampa. Tomé una respiración profunda. La oscuridad del bosque me rodeaba, y el aire estaba cargado de una extraña quietud, como si todo estuviera a la espera de algo. Recuerdo claramente mi primer día en el puesto, como la emoción de tener un trabajo estable me había cegado ante las advertencias de los anteriores encargados. No tenía experiencia en el manejo de una torre de vigilancia forestal, pero el salario era bueno y necesitaba algo que me alejara de las deudas. Ya había dejado atrás mi ciudad natal, mi vida anterior y, con suerte, mis problemas. Pero las reglas eran diferentes. Empecé a preguntarme si había tomado una decisión correcta. Recuerdo cómo entré en el edificio de la torre esa noche. La madera crujió bajo mis pies al subir por las escaleras empinadas hacia el puesto de vigilancia. La sensación de aislamiento era palpable, y pronto supe que esa sensación de estar lejos de todo lo demás sería mi compañía constante. Me dieron un manual con las reglas claras, pero en ese momento, solo las leí como un procedimiento necesario. Algo que haría para seguir el protocolo y ser considerado un buen empleado. No le presté atención a los detalles macabros, los que, con el tiempo, serían la base de mi angustia. La noche comenzó como cualquier otra. Apagué las luces, me aseguré de que la torre estuviera cerrada y preparé la radio,
siguiendo las instrucciones básicas. Los animales, las criaturas que deambulaban en las sombras del bosque, me acechaban. Pero al principio no lo entendí, no supe que eran peligrosas, no sabía lo que me esperaba. Lo único que sabía era que mi tarea era vigilar y seguir las reglas. Así que lo hice. Regla número 1, no hacer ruido. Regla número 2, nunca salir de la torre sin autorización. Y luego, la regla que más me dejó marcado, la que me inquietaba profundamente, regla número 3, si ves una luz extraña en el horizonte, cúbrete los ojos, cuenta hasta 50, y no mires hasta que el peligro pase. Nunca mires directamente. Al principio, me parecía todo una exageración. Esa noche, cuando vi la luz flotante a lo lejos, simplemente me encogí de hombros. ¿Qué podría ser? Tal vez un satélite o un avión distante. Pero había algo extraño en esa luz, era demasiado brillante, demasiado intensa para ser natural. Recordé la regla y, sin pensarlo mucho, cubrí mis ojos con las manos y comencé a contar. 1, 2, 3. Pero mis pensamientos se dispersaron, y el tiempo parecía alargarse. Cuanto más lo hacía, más sentía que algo me observaba, algo acechaba en la oscuridad. Cuando llegué a 50, abrí los ojos lentamente. La luz se había ido. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía denso. Los árboles se movían de manera extraña, como si fueran conscientes de mi presencia. De alguna forma, estaba seguro de que no estaba solo. El sonido de los animales merodeando alrededor de la torre comenzó a intensificarse. Pero no eran ruidos de animales comunes. Los gruñidos no tenían la misma cadencia, la misma calidad. Eran ruidos que parecían surgidos de lo más profundo del abismo. Algo me decía que estaba rodeado de una presencia maligna. Pasaron las horas, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. El reloj avanzaba, pero el tiempo no pasaba, o al menos no como debía. El manual seguía a mi lado, pero ya no servía de consuelo. Regla número 5 apareció en mi mente: si ves a un animal actuando de manera extraña, no te acerques. Mantén la distancia y espera a que el peligro pase. Vi uno de ellos, un zorro, o lo que parecía un zorro, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Se acercaba lentamente, como si intentara transmitir un mensaje de terror. Recordé lo que había leído en el manual: no los mires fijamente. Si te miran, el peligro es inminente. Apreté el gatillo del flare gun, y el destello de luz iluminó la noche, proyectando sombras que danzaban alrededor. Miré hacia abajo, hacia los animales que se agolpaban en el borde de la torre. Ya no era solo el zorro. Ahora eran más. Los ojos brillaban en la oscuridad, como si formaran parte de una entidad colectiva, una que me estaba observando, acechando cada uno de mis movimientos. El aire estaba viciado, y las reglas del manual empezaron a cobrar una nueva dimensión. ¿Qué eran estos animales? ¿Qué tipo de maldad se escondía detrás de sus ojos? Recordé otra regla. Si te sientes observado, si te parece que algo está cerca, no dudes en disparar una bengala. Los animales se dispersarán. Pero si no lo hacen, es mejor que te quedes quieto y sigas las instrucciones. No puedes irte. El terror me hizo dudar por un momento. Lo que estaba ocurriendo no podía ser real. La niebla espesa que rodeaba la torre no era natural, y el sonido de los animales gruñendo y rasgando contra la madera me hacía pensar que estaban intentando entrar. Los destellos de las bengalas no parecían disuadirlos, y la torre comenzó a moverse, como si alguien o algo estuviera intentando derribarla. De repente, sentí un golpe. Un fuerte estruendo provenía de la puerta de la torre. Algo estaba golpeando con fuerza la entrada. Mi corazón latía rápidamente, y un sudor frío me recorría la espalda. Miré hacia abajo y vi un par de ojos más, esta vez mucho más cerca de la torre, observándome fijamente. No podía moverme, no podía hacer nada. La luz roja de la bengala apenas iluminaba la escena, y el rugido de lo que sea que se encontraba bajo la torre resonaba en mis oídos. La regla número 4, no abrir la puerta bajo ninguna circunstancia, se repetía en mi mente una y otra vez. Finalmente, alguien apareció. La radio me habló: ¿estás bien? Aquí estamos cerca. Mi alivio fue efímero. El sonido de los pasos se acercaba, pero la figura que vi a través de la ventana no era la de un ser humano. Era una sombra. Los animales ya no estaban. En su lugar,
Algo mucho más grande y oscuro se acercaba. La figura se desdibujó en la oscuridad, y la radio habló nuevamente: no abras la puerta. Lo que sea que esté ahí no es humano. Repite: no abras la puerta. Pero ya era tarde.